Muchas gracias. Antes que nada, excelente tarde a todas, a todos y a todes. ¿No? Para mí y mis compañeras de la campaña Trabajo Digno, Derecho de las Mujeres, es un gran orgullo y una gran felicidad el que podamos seguir avanzando en esta que fue una de las grandes tareas que desde el 2015 abrazamos en cuanto a que era indispensable para la justicia social, para las trabajadoras, para los trabajadores, erradicar la violencia en el ámbito laboral. Y entonces agradecemos mucho el espacio a quien hoy le tocó organizar, a nuestras compañeras de la Red de Mujeres Sindicalistas, con quien trabajamos en la campaña, a la Fundación Frederick Ebert, a la Vicepresidencia de Igualdad de Género de la UNT, con quien también trabajamos en la campaña. Y hoy veo también a la Organización de Trabajo, ay, se me fue, pero bueno, vamos sumando esta parte del compromiso que es básico para seguir avanzando. Para nosotras, desde que conocimos el estudio, nos quedó claro que era un camino largo, que teníamos que empeñar algo que es no solo el elevar nuestras demandas, sino también el generar estos enlaces para generar ese diálogo social que permitiera avanzar todas y todos juntos en cada uno de los ámbitos en lo que nos desarrollamos. Y entonces, bueno, pues muy contenta también, felicitando ampliamente hoy a nuestras expositoras, tanto a Claudia como a Leida. La verdad es que es un orgullo contar con hermanas tan sororas, tan comprometidas también en el tema, tan profesionales en cada uno de sus estudios como los que hoy nos presentan. Y es de resaltar, por ejemplo, en este trabajo de Claudia Domínguez, ella dice que uno de los objetivos es el que sirva como un material para lo que ya decíamos, para la sensibilización, para el conocimiento y ¿para qué? Para que nos apropiemos como trabajadoras y trabajadores de una herramienta para mejorar nuestras condiciones laborales. Porque recordemos que si no conocemos las leyes, que si no sabemos de su existencia, no podemos ejercerlas y entonces el derecho se difumina. Entonces, antes que nada, muchas felicidades porque el material realmente es extraordinario para este objetivo. Tiene una reiteración didáctica en varios de los conceptos y en varios de los temas que deja muy claro lo que ya señalaba, por ejemplo, el maestro Encinas en cuanto a cómo se presenta dentro del contexto la violencia laboral en los diferentes ámbitos de trabajo. Y esta parte de que es general, que todas y todos tenemos que tener presente que este convenio se aplica donde existe esa relación laboral, llámese apartado A, llámese apartado B, porque tenemos esas dos divisiones en nuestro artículo 123 y en ambas el convenio 190 es una herramienta y es una norma que debe ser aplicada para resolver conflictos de violencia laboral, para avanzar en ambientes libres de violencia. Y a mí también, para mí es muy importante porque también queda muy claro que sin duda el andamiaje de leyes que tenemos es sólido, es amplio. Y también nos llama a tenerlo que conocer, ¿no? Aquí encontramos el listado, ustedes van a poder ver todo lo que está relacionado con el convenio 190. Y hoy, de manera amplia y en esta parte del diálogo social, la parte que ha desarrollado tanto la representación del gobierno a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es muy importante, porque estamos retomando a partir de esa reforma en los derechos humanos del 2011 una visión internacionalista progresiva de los derechos humanos. Como bien lo señalaba el maestro Encinas, en Estados Unidos se volvieron nacionalistas y regresivos, o sea, ellos vieron al pasado para hacer una reforma. Se fueron a la enmienda de 1800, y no me pregunten porque no me acuerdo de la fecha exacta, pero la cuarta enmienda,
es decir, vieron al pasado para resolver un problema del presente. Contrario a lo que sucede en nuestro país. En nuestro país estamos con ese artículo primero tomando las normas internacionales de manera progresiva para resolver nuestro presente y para abonar al avance de los derechos humanos. Nosotras en la campaña de Trabajo Digno revisamos cada una de estas cuestiones y de los pendientes y ya decían en lo que señalaba Leida, para nosotras el trabajar en la reforma laboral que se dio en el 2019 fue muy importante. Nuestro compromiso estuvo ahí revisando artículo por artículo, estando en las audiencias, porque sabemos además que todo está concatenado, que finalmente las leyes y los instrumentos tienen que abonar. Pero algo es mucho más importante y es la voluntad política. ¿Para qué? Para que tanto el convenio 190 como la Ley Federal del Trabajo para el apartado A y la Ley para los Trabajadores al Servicio del Estado en el apartado B refleje lo que hoy nos presenta Leida. Para que esté ahí como un referente obligado y las y los trabajadores, sea donde se desarrollen en cada ámbito público o privado, para las trabajadoras en particular, quien más afrontamos muchamente la violencia, se pueda resolver. Y es que ya decíamos nosotros en ese foro de diciembre, del 8 de diciembre del 2021, que para nosotras fue muy importante, que efectivamente se dice que 27 mujeres de cada 100 reportan haber recibido algún tipo de violencia. Y nos decían, es muy alto, sí, pero resulta que en grupos focales que hemos desarrollado en talleres, cuando tú haces la encuesta, el 95% de las participantes han sufrido algún acto de violencia en el entorno laboral. Es brutal y tiene que ver precisamente con lo que le señalaba hace un momento nuestra comentarista, que tiene una cuestión estructural y tiene un gran reto en cambiar estereotipos en el mundo del trabajo. Y no solo en el mundo del trabajo, porque entonces tendríamos que llamar a que tiene que ser toda una reforma general en todo el Estado. Y tiene que abarcar las comunicaciones, porque pues, mientras los más medios sigan difundiendo estereotipos, pues no podremos avanzar mucho en esos cambios. Tiene que estar reflejado en nuestro aparato legislativo en cada una de las leyes, y tiene que estar representado en nuestros empleadores, en los patrones, en las instituciones que son las responsables de que no haya violencia en el trabajo. Ahora que escuchaba, yo recordaba cuando estudiaba en la Facultad de Contaduría y Administración que teníamos un programa de apoyo a la micro y pequeña empresa, precisamente porque el concepto de… Fíjense, cuando nació el concepto de outsourcing, tenía que ver con apoyar a todas estas empresas, de generar apoyos cuando ellos no podían contratar cuestiones especializadas como contabilidad o como todo esto, porque pues su nómina era pequeña, eran pocos trabajadores, pero además su nivel de ingresos tampoco era alto, y si se consumía en gastos administrativos, tarde o temprano las empresas cerraban. Y cuando se pierde una fuente de empleo, se pierde el derecho al trabajo. Entonces, se creó ese programa en aquellas épocas con la Canacintra, precisamente para que a partir de la Universidad Nacional Autónoma de México creáramos este programa que pudiera dar capacitación administrativa y contable y legal a las micro y pequeñas empresas. Y entonces, de repente una ve áreas de oportunidad, dice, pues claro, entonces hoy la CONCAMIN, la Secretaría del Trabajo, que tiene un programa de jóvenes construyendo el futuro, y las instituciones educativas, pues pueden tener despachos de respaldo donde pueden entrar en esta parte de jóvenes construyendo el futuro, y entonces vamos creando un círculo virtuoso para avanzar en los proyectos que tenemos sobre la mesa. Para las trabajadoras eso es esencial, porque muchas pasamos una tercera parte de nuestra vida en el área laboral, y muchas mujeres renuncian porque en esa área laboral hay violencia, desde una micro hasta una gran empresa.
Y eso está en contra de lo que decíamos que son los derechos humanos. Y bueno, las demandas están ahí. Claro que avanzamos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora lo que necesitamos saber es cuántos sindicatos, por ejemplo, han avanzado en la reforma estatutaria para que tengamos proporcionalidad de género. Y no sé qué tanto tengamos ya esa información desde la Secretaría y el control. Y qué tanto de los que avanzaron la están cumpliendo cabalmente y no se quedó en el papel, ¿no? Porque muchas veces se reforman los estatutos, pero resulta que a la hora de las elecciones, pues hacemos un documento de que no se puede cumplir con la proporcionalidad, ¿no? Por si nos preguntan, y resulta que no se cumple. Y entonces por ahí nos decía Alma Rubí Villarreal que teníamos que hacer una demanda a las trabajadoras para también evidenciar cuando en nuestras organizaciones sindicales no se está cumpliendo con la norma. Y tenemos que pedir que haya una área de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que esté monitoreando esta parte, porque si no el derecho se queda en el papel y la verdad es que nosotras seguimos en las mismas condiciones. Entonces, pues también se los encargamos, ¿no? Ahí a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y así mismo en esta parte, fíjense que, así para ya terminar porque una podría decir muchas cosas que hemos hablado en nuestras mesas de reuniones ordinarias, pero tenemos que eficientar los elementos que ya tenemos. Decíamos que nuestro andamiaje y nuestras leyes están avanzando muy bien, se han creado y se han reformado para poder cumplir hoy con los convenios, con el 190, o para cumplir con el tratado, con el TEMEC, se han cumplimentado para generar esa imagen progresista de nuestro país. Bueno, ahora tenemos que llevarlos a cabo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, algo que yo sumaría, por ejemplo, a lo que nos presenta Claudia en cuanto a la normatividad, sería el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde ya se establece la obligación de los empleadores, de los patrones, de las empresas, en su capítulo tercero, en la fracción octava, se dice que es responsabilidad del patrón la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral. Y está en ese reglamento. Y entonces cuando lo leemos, si bien no está puntualizada la parte de género, sí está señalado. Y establecen ya en el artículo 55 para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, todo lo que las empresas, los patrones, los empleadores, las instituciones deben tener, ¿no? Las políticas, los mecanismos seguros y confidenciales para la denuncia, las evaluaciones del entorno organizacional favorable, adoptar las medidas preventivas, difundir entre los trabajadores las políticas para la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral. Los resultados de las evaluaciones del entorno organizacional, así como las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Llevar registros y reportarlos. Y además cabe señalar para finalizar que en base a este reglamento hay sanciones administrativas para las empresas que incumplan o que donde se presenten casos de violencia y la empresa no tome cartas en el asunto, no resuelva. Entonces, pues como ven, tenemos todavía mucho trabajo por delante. Nuevamente agradecer mucho, decirles que este material de Claudia Domínguez tenemos que leerlo con cuidado, volverlo a leer, aprendérnoslo, tomarlo, expropiarlo, pero también llevarlo a nuestras organizaciones, ¿no? Y entonces ya les encargaré aquí a mis compañeras de nuestro sindicato que vayan programando para las próximas semanas un taller y ya, bueno, pues ya les estaremos diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos negociación de contrato colectivo en la UNAM. Tenemos, y si nosotras no lo tenemos claro, tenemos que llegar a nuestros contratos colectivos para que todos estos conceptos y todas estas consideraciones se vean reflejados. Para nosotras en la UNAM es importante
porque la revisión es cada 2 años. Y entonces, si el convenio entra en vigor el próximo año, pues tendríamos que estar abonando en esta revisión para no tener que esperar un año más para ver cristalizadas las propuestas y los avances en beneficio de las y los trabajadores. Y cada una de nosotras pues tenemos esa tarea, llevar a nuestras organizaciones sindicales y seguir abonando. Y también el que esta visión se vea que efectivamente se presta atención para eliminar la violencia de género, para que se respete la representatividad de las mujeres, para que sigamos avanzando y que efectivamente tengamos no solo la imagen, sino una realidad en el presente de mejores condiciones para las y los trabajadores. Muchas gracias.